Marcos 12 del 13 al 17 es el evangelio que la liturgia de la palabra nos ofrece en este día. Amados hermanos, les invito a ir al texto, a tomarlo, a leerlo pausadamente, a meditarlo y a pedirle a Dios que nos dé su sabiduría, su Espíritu Santo, para poder captar la profundidad escondida detrás de este texto, en el cual se nos presentan tres grandes momentos. Primero, la hipocresía de dos grupos que eran enemigos y se alían, se unen en contra de Jesús. Se trata de los fariseos y los herodianos. Tienen posturas completamente contrarias, pero ahora están unidos en favor de destruir a Jesús, porque ven en Jesús a un oponente superior a ellos. El segundo momento que nos presenta el texto bíblico es la manera como Jesús afronta esta pregunta capciosa, esta hipocresía de parte de los herodianos y de los fariseos. Y en el tercer momento vamos a descubrir, hermanos, la respuesta de ambos grupos y de toda la gente que está escuchando, cómo Jesús ha dado sabiamente su respuesta ante la pregunta torcida e hipócrita de aquel grupo. Son tres momentos que vamos a analizar. Primero, lo denomino la hipocresía. El segundo, la sabiduría. Y el tercero, la maravilla. Y podríamos añadir un cuarto aspecto. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la propuesta que nos presenta el Evangelio de San Marcos hoy? Veamos entonces. En un primer momento, la primera escena de este Evangelio nos dice que se acercan herodianos y fariseos. Entendamos. Resulta que el pueblo de Israel en la época de Jesús estaba sometido como vasallo al imperio romano. Y habían diferentes facciones o grupos al interior del mismo pueblo judío. Los herodianos reconocían el poder y la autoridad de Roma y estaban dispuestos a aceptar el dominio romano y por tanto a pagar también los impuestos, y eran seguidores de Herodes el rey, que era un hombre que habían puesto los romanos a gobernar al propio pueblo judío. Pero entre el pueblo judío había otra facción, otro grupo que no compartía esta visión. Era un grupo más espiritual, más religioso, y decían que el único soberano de sus vidas era Yahvé, Dios, y por tanto no estaban dispuestos a pagar el impuesto. De dos facciones que están encontrándose las unas con las otras. Los fariseos, por una parte, que rechazan el poder de Roma, rechazan la autoridad de Herodes como rey, y por otro lado los herodianos, que sí aceptan el dominio de Roma y están dispuestos a pagar los impuestos. Bueno, miren lo que es la perversidad y la hipocresía. Estos dos se ponen de acuerdo siendo enemigos para ir a combatir a otro que consideran también su enemigo, y es al mismo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Jesús anteriormente ya les ha cuestionado la autoridad, el negocio que están haciendo en el templo, la hipocresía religiosa, que están más preocupados por el dinero que por dar un culto verdadero a Dios. Entonces, una vez que llegan donde Jesús, le preguntan, pero miren, es interesante porque antes de lanzar la pregunta capciosa, la pregunta hipócrita, le hacen un halago, lo que se llama la lisonja, le echan flores, le echan humo, le dicen unas palabras muy bonitas para desviar la atención de Jesús y prenderle en su palabra. El texto, el narrador de San Marcos anota que ellos estaban allí para buscar una palabra que pudieran usar en contra de Jesús a partir de su respuesta. Entonces dicen: Señor, reconocemos que tú vienes de Dios y que enseñas con la verdad, que tú lo haces libremente, que solamente rindes culto a Dios y actúas en conciencia delante de Dios, no te importa lo que digan los hombres y no haces acepción de personas. Le están reconociendo tres características propias de Jesús. Es un mensajero de Dios y enseña la verdad. Lo hace soberanamente con plena libertad, y Jesús no hace discriminación de personas. No le han dicho una mentira, le dijeron una verdad, pero lo dicen con un fin doble, hipócrita, lisonjero. Le están ensalzando, pero por detrás meterle la puñalada. Esa no es la verdadera intencionalidad de ellos, reconocer lo que Jesús es y lo que Jesús hace. La intención de ellos es desviar la atención de nuestro Señor Jesucristo para que no pueda captar el mensaje oculto. Y ahora dan a conocer el veneno que llevan por dentro. Se quitan la careta con la pregunta que lanzan y le dicen: Señor, ¿es lícito pagar o no impuestos al César? Jesús inmediatamente reacciona y les denuncia la hipocresía. Le dice: hipócritas, son unos hipócritas. Y aquí hay una gran enseñanza. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hermanos, porque no todas las personas que se nos acercan a decir lo bueno, lo bello y verdadero que somos, lo hacen con una intención recta.
Mucha gente nos pone la cascarita, la trampa. Padre, venga, tómese una cerveza. Y después te toman la foto y te dicen, el padre es un bebedor, el padre es un alcohólico y tú te tomaste una. O no a mí como sacerdote, a ti también te pueden decir muchas cosas bonitas, tú eres la mejor vecina y a tus espaldas te dan la puñalada. Te pueden aparentar que tú eres una gran persona, que tú eres supremamente generosa, pero hay nada más que tú no le hagas un favor, ya tú eres la peor persona del mundo. Entonces hay que estar atento ante esa actitud hipócrita de muchas personas que se nos acercan, porque detrás está la obra del maligno, que es el mentiroso por naturaleza, que se ha rebelado contra Dios. Y estos dos grupos religiosos de Israel están bajo el dominio y el flujo, el engaño de Satanás, porque están amando la mentira, la hipocresía y la doblez. Jesús inmediatamente, lleno del Espíritu Santo, actúa con sabiduría. Ya pasamos al segundo momento, la respuesta de Jesús. Jesús les dice, son hipócritas, y les dice entonces, vengan, tráiganme la moneda. ¿De quién es la inscripción y la imagen que está puesta en la moneda? Y ellos responden, del César. Allí Jesús les dice entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Normalmente las monedas, habían varios tipos de monedas, pero estaba la moneda del Imperio Romano y estaba la moneda propia de los judíos. Y aquí hay una gran enseñanza. ¿Por qué ellos son hipócritas? Porque ellos son dobles, no solo con Jesús, sino también en su vida. Ellos, si Jesús les dice, es lícito pagar los impuestos al emperador, al César, los fariseos lo van a usar en contra de Jesús y van a poner la gente en contra de Jesús. Van a poner al pueblo en contra de Jesús diciendo, mira, este hombre está de acuerdo con que seamos esclavos y vasallos del Imperio Romano. Y si Jesús dice, no hay que pagar impuestos contra el César, los herodianos inmediatamente lo iban a poner en contra del emperador y lo iban a acusar de sedición, de ser un demagogo, de uno que propiciaba la rebelión y oponerse completamente al dominio de los romanos. Jesús estaba en una encrucijada. Si decía sí, si decía no, podía ser prendido. Por eso Jesús no dice ni sí ni no, sino que los lleva interiormente a que piensen, a que profundicen y a que revisen su vida. Y les dice, ¿de quién es la inscripción que está en la moneda? Y dicen ellos, del César. De un lado estaría la imagen del César y del otro una inscripción que diría el máximo Augusto, o sea, la máxima autoridad, el sumo pontífice. El César, el emperador, pretendía tener poder político, pero también religioso, porque los emperadores antiguos en la Roma antigua se creían dioses en la tierra. Entonces, todos los pueblos que sometían tenían que rendirles cultos como si fueran dioses y además de eso pagarles un tributo para poder sostener el imperio. Y es así donde Jesús los está llevando a ellos a interiorizar y le da una respuesta a ambas facciones, fariseos y herodianos. ¿Cómo responde Jesús? Los está llevando a interiorizar su propia vida y les está diciendo, ustedes se están beneficiando de la moneda romana y son hipócritas porque cuando les sirve, entonces dicen que sí, podemos usar esta moneda para el comercio, para la comida, pero en el momento en que no les conviene, que es pagar el impuesto para sostener el imperio, la misma moneda de que ustedes se benefician, ahí dicen que no, usando pretextos religiosos, dicen no, nuestro único emperador, nuestro único César, nuestro único dueño es Dios. Son hipócritas porque no están siendo coherentes, dicen una cosa y hacen otra. Jesús le responde inmediatamente tanto a fariseos que se niegan a pagar tributo al emperador pero se benefician de él. Y Jesús les dice, da al César lo que es del César. Le está diciendo a los fariseos, tienen que reconocer la autoridad de la que ustedes mismos se benefician. Y luego le dice a los herodianos para que entiendan, y den a Dios lo que es de Dios. Porque ¿qué es lo propio del César? La moneda. Entonces eso le corresponde políticamente, económicamente al César. ¿Y qué es de Dios? Tu vida, mi vida es de Dios. Entonces tu único Dios es Dios, tu único César, tu única autoridad en la vida, en tu conciencia, es Dios. El Estado, un gobierno no te puede imponer una religión ni una profesión de fe, porque mi vida no le corresponde a otro ser humano, mi vida está en las manos de Dios. Y por eso Jesús nos está invitando con eso, a que reconozcamos la autoridad humana, la respetemos, acojamos esa autoridad y aunque muchas veces sea injusta, ella preserva el orden. Lo que está viviendo Colombia en este momento, tenemos que decir no a la violencia, no podemos salir a las calles a marchar y a destruir, hay que respetar y reconocer la autoridad, aunque muchas veces esos impuestos no los utilicen de manera justa, pero es el mal menor porque vivir sin autoridad es vivir sin ley.
sin orden y hasta sin Dios. Entonces la autoridad es querida por el propio Dios, pero el Señor también nos dice a nosotros que esa autoridad tiene un límite, que esa autoridad no puede estar por encima de Dios. Por tanto, si un país, si un estado, si un gobierno hace leyes injustas, como aprobar el aborto, aprobar la muerte, la eutanasia, leyes que atenten contra nuestra fe, estamos en el derecho nosotros. Como dice la palabra de Dios, es preciso obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Miren, hermanos, qué gran sabiduría la de nuestro Señor Jesucristo. No se dejó embaucar porque estaba lleno del Espíritu Santo, y la gente al final, aparece la tercera enseñanza, la gente al final queda asombrada, pero los fariseos y los herodianos solo se asombran y se maravillan de su sabiduría. Sin embargo, no están dispuestos a obedecer a la palabra de Jesús, que es la misma palabra de Dios, porque no se atreven a ir detrás de su palabra y a seguirlo como discípulos. Muchos otros se maravillaron y lo siguieron. Y aquí viene el cuarto momento. Tú te maravillas ante las palabras de Jesús. Solamente te quedas con que, sí, qué bonitas palabras, qué bonita enseñanza, pero yo sigo haciendo mi voluntad. O además de maravillarte ante su enseñanza y su sabiduría, estás dispuesto a ser su discípulo y a seguirlo a donde Él te lleve. Hermanos, les deseo a todos un día maravilloso, que podamos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estar atentos y cuidarnos de aquellos que dicen muchas veces ser nuestros amigos y nos dicen muchas cosas bonitas, pero no se atreven a decirnos la verdad. Un verdadero amigo es aquel que no solamente te hace reír con mentiras, sino que muchas veces con la verdad te saca lágrimas. No podemos poner ninguna autoridad por encima de Dios, pero tampoco desconocer las autoridades humanas que garantizan el orden y la justicia en la convivencia diaria, en la convivencia social. Y finalmente, hermanos, que no solo nos maravillemos de la sabiduría de Jesús, sino que imitándolo podamos tener su sabiduría y ser sus verdaderos discípulos y misioneros. Ciao a tutti, desde Villa Torlonia, en la ciudad de Roma, Juanca Mendoza. Con Cristo la vida es mucho más sabrosa. Chao, chao.